Bien, alumnos, vamos a continuar con la explicación de nuestra tercera parte y final de configuración del medidor de espesores por ultrasonido, ¿sí? Así que, bueno, primero que todo, muy buenas tardes y vamos a continuar con su configuración. Este instrumento, como les decía, tiene diferentes botones en su display, ¿ya? El botón de encendido se encuentra justo acá, el botón de color rojito. El que está aquí arribita, Save ES, es para guardar datos respecto a las mediciones que se estén efectuando. Tenemos las flechitas direccionales para arriba y abajo, ¿sí? Entonces las que está aquí arribita, abajo, me permiten desplazarme respecto a las diferentes indicaciones que me va a presentar el instrumento. Está el botón de memoria, que es para ir verificando las diferentes medidas que pude realizar, ¿ya? Y tenerlas en un banco de datos. Y el menú para poder configurar el instrumento respecto a lo que es la medición, la velocidad del sonido, las diferentes velocidades ultrasónicas que podemos utilizar. Y en su efecto, sino el material que podemos estar midiendo, ¿sí? Así que vamos a encenderlo. Ya tiene conectado, como se dan cuenta, tiene su transductor, ¿ya? Entonces vamos a avanzar. Bien. Lo encendemos. Entonces ahí está, como indica, medidor de espesor. Si se dan cuenta, en la parte de acá arribita está el indicador de batería. STD significa estándar, que es una medida estándar que la vamos a ir verificando más adelante, que es generalmente utilizada muchas veces para mediciones generales, ¿sí? Está el valor de la medida con la unidad de medida en milímetros. Acá se encuentra el modelo del transductor, el D5008. Acuérdense que ese tiene un rango de 0.8 milímetros a 300 milímetros, para que no lo olviden. Con este número corresponde a las cantidades de mediciones que se han efectuado, que va dentro del banco de datos. Aquí está la velocidad de la onda ultrasónica, que son 5800 metros por segundo, ¿ya? Y aquí obviamente con respecto a la configuración del formato A, ¿ya? Entonces vamos a presionar el botón de menú para verificar que obedece a su configuración. Como se dan cuenta, acá sale en nuestra primera parte, sale medición, tipo de velocidad, la resolución, la sonda de calibración. Si bajamos con el cursor, vamos viendo que también tenemos memoria y función. Entonces vamos a ir verificando cada uno de ellos. ¿Qué significa? Para medición, como les decía, basta que presione el botoncito nuevamente y ahí me aparecen los tipos de mediciones. Si es estándar, generalmente es para mediciones normales, ¿ya? Dimensiones normales. El mínimo, aquí vamos a ir verificando, perdón, ahí sí, el mínimo. Bueno, esto es para tomar dimensiones pequeñas, mínimas, de espesor durante el proceso de dimensionamiento. Entonces, puede ser inclusive, como un ejemplo, en las superficies curvas de muchas veces tuberías. Entonces, en las superficies curvas de tuberías, generalmente el material se tiende a adelgazar debido a un proceso de fabricación que es el famoso cilindrado, que genera una curvatura. Entonces ahí el material se tiende a adelgazar y ahí podríamos configurarlo con el mínimo. El diferencial presenta una diferencia puntual. Significa que yo le puedo ingresar un valor, supongamos 5 milímetros, y verificar en este caso, el espesor real. Si el espesor real es de 5,03 milímetros, entonces el display me presentará la diferencia entre
5 y 5,03, que en el fondo la diferencia es 0,03 milímetros de diferencia. Entonces me presenta una diferencia matemática, una diferencia algebraica. Bien. Para el promedio, bueno, saca el promedio entre dos valores. Si tengo un promedio entre diferentes medidas, puedo sacar el valor entre el mínimo y el máximo de espesores, ¿sí? Después viene la parte de los límites, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que se genera acá? Aquí la galga presentará una alarma para alertar qué tan bajo, qué tan alto están los límites vía un sonido audible, es decir, una alarma, para poder definir, por ejemplo, si estoy bajo el valor mínimo requerido o sobre el valor mínimo requerido. Entonces ahí me entrega un valor de audible, una alarma. Y el barrido, que es un valor general que abarca gran parte de las diferencias de espesores. Bien, entonces en base a eso nosotros vamos a medir con el estándar, y si verificamos el estándar, vuelve, en este caso volvemos a presionar el botón menú y saldría lo que es medición. Entonces usted dice, profesor, la medición. ¿Para qué me sirve el botón de medición o el indicador? Entonces acá, para la medición, usted presiona acá y era estándar, como ya lo habíamos definido. Entonces, la medición, si usted la configura, va a estar en valores de estándar, mínimo, la diferencia, el promedio, los límites y el barrido. ¿Estamos claros? Ahora, si nos vamos a el tipo de velocidad, entonces presionamos con el menú para ingresar y ahí tenemos para verificar lo que obedece a materiales, la velocidad de ingreso, la velocidad de la medición, velocidad para poder obviamente guardar, ¿sí? Entonces, con respecto a materiales, podemos verificar lo siguiente. No sé si recuerdan que hace un momento atrás, hace unas cápsulas atrás, les había indicado los materiales que se podían utilizar, ¿sí? Aquí van a aparecer. Entonces, me aparece, vamos a irlos mencionando uno por uno. Me aparece aluminio, ya, si lo alcanzan a ver, aluminio, titanio, acero, acero inoxidable, vidrio, cobre, latón, poliestireno. Entonces esos son los materiales más comunes que vienen obviamente en función de fábrica del instrumento para poder realizar la medición, ¿cierto? Bien, entonces nos devolvemos a menú y ahí tenemos lo que obedece a materiales. Ahora, si usted me dice, profesor, yo tengo una tablita como la que usted mencionó hace un tiempo atrás, y yo sí, dentro de los materiales que usted presenta, no sale el material que yo quiero medir, entonces yo puedo ingresar su velocidad de propagación. Entonces aquí tengo los diferentes valores y lo puedo introducir. Y esos valores, ¿dónde aparecen? Recuerden que aparecían en la tablita que les mencioné, que era una tablita con los diferentes valores que habíamos visto, ¿ya? Si aquí se las menciono aquí para que no la pierdan de vista, ¿ya? Entonces, esta es la famosa tablita, ¿ya? Esta tablita me permite verificar esos valores. Entonces, si usted lo corrobora ahí, tendría lo que es la velocidad del sonido con respecto a los diferentes materiales que puedo encontrar. Por ejemplo, aire, aluminio, los que habíamos visto hace una cápsula atrás, ¿sí? Entonces aquí usted también puede configurarlo en función de su velocidad, obviamente, del sonido, si es que no sale el material configurado en el dispositivo. Entonces puedo utilizar esta tablita como referencia. Bien, eso obviamente recuerden que viene en el catálogo de uso. Bien, ya. Ahora, en base a eso, puedo verificar e ingresar la velocidad, puedo introducir el valor, ya, lo puedo ir cambiando, ya, dependiendo del valor, y con eso voy cambiando y subiendo, ¿sí? Entonces con la flechita de abajo puedo cambiar de posición, qué cifra quiero cambiar.
y con el botoncito de arriba voy cambiando los valores diferentes que puedo tener. Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí está la unidad de medida en metros por segundo. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, ahí podemos ver los diferentes valores que hemos ido utilizando: 5800, 5920, ya 4700, que son algunos de los utilizados hasta el momento, dependiendo del material que se verifique. Bien. Entonces, de vuelta a lo que era el tipo de velocidad, como les decía, lo podemos verificar en base a los materiales: la velocidad de ingreso, la velocidad de medición, ya que si ingresamos acá, nuevamente, como les decía, podemos introducir el valor puntual y que queremos corroborar. Entonces, hay algunas que vienen preseleccionadas y otras que uno las puede modificar, ¿cierto? Bien. Nuevamente con la resolución. Aquí vamos a trabajar con una resolución de 1/100 de milímetro. ¿Ya? Entonces ahí es como podemos trabajar con décimas, centésimas, con milésimas de pulgada también. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar la que es centésima de milímetro. ¿Estamos claros? Entonces 0,01 milímetro. Esa es una centésima de milímetro como resolución. Bien. O sea, es el mínimo valor que puede medir dentro de su dimensionamiento. Bien. La sonda de calibración la podemos verificar en base a la medición. Recuerden que estas flechitas me permiten ir verificando el acercamiento de la sonda hacia el punto clave y verificar su posicionamiento. Bien. La memoria, bueno, eso queda con respecto a las diferentes mediciones que se realizaron. Y podemos verificarlo en base a la unidad de memoria. Ya, ahí está. Ya. Podemos borrar la memoria y podemos hacer la transferencia de datos hacia el PC. Bien. ¿Qué más? Y la función que, bueno, podemos verificar el apagado del instrumento, que básicamente tenemos que presionar el botón de color rojito on-off unos segundos y dejarlo presionado y ahí se apagaría. ¿Ya? Ajuste respecto de la, en este caso, de la calibración para la ganancia de medida. ¿Ya? El lenguaje, contraste de la pantalla, el reinicio e información del mismo instrumento. Bien. Entonces, si usted lo precisa, podemos hacer la siguiente medición. Y para ello vamos a utilizar lo que es el gel de acoplamiento. ¿Ya? Recuerden que es muy importante, se tiene que ocupar una pequeña cantidad en la punta del transductor y la superficie a medir. Entonces, como les presentaba acá, aquí hay diferentes mediciones, galgas de medición, y las vamos a aprovechar. Ahora, ojo acá, porque el transductor tiene un rango. Tiene un rango de medición que decía de 0.8 a 300 milímetros. Por lo tanto, la que tengo acá, la de 0,5 milímetros, no podría dimensionarse, ni tampoco la de 0.7. Pero sí podríamos dimensionar la que es de 1 milímetro y la que es de 2 milímetros. Ahora, usted me dirá, profe, pero ¿cómo yo podría evidenciar que no se puede medir? Es por el rango del transductor. Recuerden que lo habíamos visto en una tablita y esa tablita es súper importante y se lo vuelvo a mencionar acá. Entonces, si usted me dice, profe, efectivamente, porque acuérdense que el transductor que ocupamos nosotros es este modelo, ¿ya? Es el modelo, como les digo acá, el D5008. Entonces acá efectivamente el D5008 tiene un rango de 0,8 milímetros a 300. Por lo tanto, no soy capaz de medir con respecto a ese transductor las galgas de 0.7 y de 0.5. Entonces, cuando usted en algún tipo de trabajo necesite medir este tipo de dimensiones, basta que cambie el transductor. Si usted se le ocurre medir con el transductor, estas medidas van a ser erróneas y no van a ser veraces. Bien.
Entonces ahora nos vamos a disponer a realizar el ensayo de medición de espesores. Bien. Bien. A continuación, como les decía, realizamos el ensayo de medición, pero antes de poder realizarlo, tenemos que corroborar lo siguiente. Las galgas que vamos a utilizar para poder medir, en este caso, los espesores, en específicamente la que se encuentra acá, ya le hemos aplicado un poquito de gel, una gotita de gel, que ahí se puede visualizar. Entonces, tiene un espesor de 2 milímetros, ya. Pero ese material es de acero inoxidable. Entonces vamos a corroborar que realmente tenga ese espesor de 2 milímetros. Ante lo cual, configuramos por menú. La medición de nosotros que vamos a utilizar va a ser de forma estándar, ya. El tipo de velocidad. Ahora, cuando verifiquemos el tipo de velocidad, lo vamos a hacer en base al material, porque el material que nosotros vamos a ocupar es acero inoxidable. Entonces, en base a eso, vamos a verificar que el material es acero inoxidable y lo vamos a ubicar acá. Tenemos poliestireno, latón, hierro fundido, cobre, vidrio y acero inoxidable. Entonces ahí seleccionamos con menú y ahí estaríamos con la velocidad de ingreso, que ya está preparada, porque una vez que se configura el material no es necesario configurar la velocidad de ingreso. Recuerden que la velocidad de ingreso es cuando yo no tengo el material incluido en el equipo. Entonces utilizaba la tablita. Ya. Entonces vamos a verificarlo. Ya, vamos a hacer la acero inoxidable. Perfecto. Bien. Entonces vamos a dejarlo guardado como save. Bien. Y nos vamos a medir. Y aquí ustedes lo corroboran, son 5.800 metros por segundo. Y ahí está la diferencia ahí, que obviamente está en cero. Ahí está la medida estándar. Y ahí está el espesor que está en cero para poder hacer la verificación. Entonces, vamos a utilizar la galga que les decía. Vamos a verificar acá con nuestro transductor, ¿sí? Y lo vamos a ubicar en este punto. Bien, entonces para poder medir, usted va a verificar lo siguiente. Entonces, en base a esa verificación, nosotros estamos ocupando el equipo acá, ¿ya? Vamos a desplazarlo hasta acá un poquito, ahí, para que no tengan problema. Bien, ahí sí. Entonces, basta con que uno utilice el transductor. Como les decía, ahí está el gel que pudimos aplicar. Ahí está el dimensionamiento y basta que lo presionemos. Bien, entonces, una vez que lo comenzamos a presionar, la idea es dejarlo presionado Si se dan cuenta, chicos, está llegando a la medida de 2 milímetros. Si usted lo corrobora, esta es justo la laina que era de 2 milímetros. Entonces hay que corroborarlo ahí. ¿Se dan cuenta? No hay que presionarlo mucho. Ya. Entonces la idea es verificarlo porque ya está en su proceso de medición. Bien. Entonces en base a eso ahí podemos corroborar la medida. ¿Sí? La idea es que no sé, un valor toma su tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que esto, si uno lo presiona mucho, como se sucedió un momento atrás, el valor va a ir modificándose. Bien, si ahí estaríamos cercanos a nuestro valor, uno podría decir que el valor es
a los 2 milímetros. ¿Sí? Recuerden que la resolución era de 1/100ª de milímetro y la láina que estamos utilizando, o la galga en este caso, es de 2 milímetros. No lo olviden, ¿ya? De 2 milímetros, y eso sería la medición. Bien, ahí estamos dentro del valor cercano, ahí podríamos pasarnos un poquito. Y ese sería nuestro valor final, ¿sí? Ahí estaría como la medida precisa para poder efectuar la medición por ultrasonido, ¿sí? Entonces, esa es la técnica, chicos, con el ensayo predictivo para poder medir de esta manera. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos verificar la velocidad que tiene el material, que son 5.800 metros por segundo. El tipo de transductor, que es el D5008, la memoria, la cantidad de veces que se han efectuado las mediciones, y cuando aparece esa flechita hacia abajo significa que aún está midiendo. Entonces está midiendo, y obviamente esto tiene que estar relativamente firme, no presionarlo mucho para que pueda efectuar su medición. Bien, eso sería, alumnos, respecto al ensayo de ultrasonido para medir espesores. Bien, bien, chicos, espero que hayan podido comprender la actividad, y después se podrá realizar algún tipo de comentario o un análisis dentro de la misma clase. Bien, que estén muy bien, chicos, y saludos cordiales.